Soy Carlos Peñalosa en la red y quiero agradecerles profundamente por seguirnos a nuestros compatriotas en el extranjero y también aquí en el Perú a través de Red Peruana de Noticias. Estamos ubicados todavía como el primer canal político del Perú y el mundo por internet. Hacemos política y hacemos noticia y hablamos claro sobre todo. Señor presidente Ollanta Humala Tasso, una de las cosas que dice la Biblia y que hay que considerar es: en la multitud de consejos está el éxito. Este humilde consejero me se permite decirle lo siguiente: creo y considero que si usted tiene expertos en diversos manejos, no se pueden perder. Entonces aquí tenemos a uno de los técnicos más importantes en el tema de desarrollo portuario que no deberíamos de perder, por cuanto todo ese bagaje y toda esa experiencia van a beneficiar justamente a los peruanos. ¿Cuál sería, bajo esta introducción, Mario, cuál sería tu estrategia? ¿Qué le aconsejarías al presidente en relación a justamente a este tema de puertos? Bueno, yo te agradezco, Carlos, tu introducción dirigida al presidente Humala. Yo deseo, como buen peruano, que el presidente tenga el éxito, porque es el éxito de todos los peruanos. Por supuesto que sí. Definitivamente. Y deberíamos cada 5 años olvidarnos después de las elecciones y juntarnos todos los peruanos para hacer cada día de este país un país mejor, un país donde se pueda vivir, gracias a Dios, en las mejores formas. Estamos en una situación en donde nuestras variables macroeconómicas nos señalan un país con un crecimiento sostenido durante los últimos años, y yo creo que el presidente Humala está tomando, digamos, las riendas de este país en un momento sumamente importante. Permíteme decir y que además yo lo veo con buenos ojos y tengo confianza. Es más, el lema de nuestro canal es aportando a la gran transformación nacional. Creo sinceramente que estos 5 años van a ser auspiciosos, y si para algunos es considerada una aventura, yo creo que justamente las aventuras son deleitosas porque luego se convierten en éxitos. Y no solamente eso, sino yo diría inclusive somos gente de retos. Y yo creo que el presidente Humala y el equipo que lo va a acompañar al inicio, en fin, va a tener un reto muy grande, que es incluir socialmente a toda esa población marginada que ha vivido permanentemente en el país. Y yo creo que todos tenemos derecho a ser mejores para poder ubicarnos en el siguiente renglón y no bajar al siguiente renglón. En consecuencia, dejo eso porque es un tema realmente político, pero quisiera contestar mejor a tu pregunta. Es decir, yo pienso que lo que tendría que hacer el gobierno, para comenzar, hay una frase que yo puse en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario que me ocupo el honor de dirigir ya hace años atrás, y elaboramos el plan. Y en la introducción del plan decía: sin infraestructura no hay desarrollo. Entonces, si queremos llevar la educación, queremos llevar la salud a los pueblos alejados, porque vivimos en un país que es abrupto en cuanto a su topografía, tenemos que generar una malla de infraestructura. Y yo le aconsejaría al presidente, si me lo permite, por cierto, es que este quinquenio de su gobierno debería ser el quinquenio de la infraestructura. Y basándonos en eso, generando esta malla de infraestructura, tanto transversal como horizontal, vamos a lograr efectivamente incluir a toda esa población que hoy día está marginada. No nos olvidemos que hay gente en las poblaciones muy alejadas, en donde poblaciones peruanas, en donde hablan portugués y no hablan castellano, ¿no? En donde van a los colegios colombianos y no a los colegios peruanos. Esa población hay que integrarla. Yo creo que esa población tiene la esperanza del gobierno del presidente Humala para poder integrarse. Ahora bien, concretamente en el tema de puertos, yo creo que aquí podría dar yo, no quién sabe la solución, pero por lo menos la idea. Yo ya lo he dicho públicamente, yo digamos, si estuviera en el Estado, en el gobierno, en el caso de los puertos y pensando en ENAPO, y sobre todo pensando en que el Estado va a tener que subvencionar a los puertos, yo había propuesto en el último Congreso Latinoamericano de Puertos la creación, así como lo tiene Brasil, de un Ministerio de Puertos. Un Ministerio de Puertos en donde se integre la Autoridad Portuaria Nacional, donde se integre ENAPO y donde se integre también la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes. En otras palabras, todas aquellas organizaciones, organismos o direcciones generales que se ocupen del tema portuario deberían estar unidos, integrados, y así la unión hace la fuerza. Gastamos menos recursos, racionalizamos los recursos, y aquí viene el tema. La Autoridad Portuaria Nacional
tiene un ingreso propio producto de red de naves, que es recepción y despacho de naves. Y habría que racionalizar la Autoridad Portuaria Nacional en cuanto a su personal, inclusive, yo creo que hay un excedente y habría que mirar ese tema. Y quién sabe, uniendo a estas organizaciones o a estos órganos o a estas direcciones, podríamos lograr que de ese propio ministerio se ocupe la financiación de este subsidio a los puertos provinciales. Y ya no el MEF, a través de la caja fiscal, tendría que crear una cuenta especial. Habría que evaluar. Para eso, y acá viene la primicia, me he permitido elaborar un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Puertos. Y ese proyecto de ley, a través de esta entrevista, se lo ofrezco al presidente Humala, para que lo evalúe, ¿no es cierto?, y vea si el costo-beneficio es favorable, y si es favorable porque no generaría absolutamente burocracia. Generalmente cuando pensamos en la creación de un nuevo ministerio se dice se genera burocracia. Yo diría que no, porque acá estamos uniendo a todos estos órganos en donde tienen sus propios presupuestos y sus propios recursos humanos. Yo le llamaría, como lo llama el presidente Alejandro Toledo, es ampliar la base, porque justamente al ampliar la base de proyección nosotros estamos proyectando un mejor país. Y una de las cosas que tenemos los peruanos es que quitarnos la venda de los ojos y avanzar. ¿Qué significa avanzar? O sea, la palabra avanzar no está en el contexto del Perú avanza, como estaban usándolo como lema de gobierno. Yo lo que creo es que el Perú avanza cuando tú ves que no hay niños en la calle dando pena, cuando tú ves que no hay accidentes, cuando tú ves que existen políticas dirigidas para los que menos tienen, cuando tú ves que no se vende el país ni se secuela, cuando tú ves realmente que al peruano, al ciudadano común de nuestro país, le suda el Perú. Eso es lo que tenemos que hacer, que Perú sude por nuestros poros y que en esta gestión tan ejemplar que ha tenido Mario, que no le estoy pasando la mano, estoy hablando por una realidad, porque Mario ha sido condecorado por diversas entidades mundiales como uno de los que ha manejado el puerto del Callao en forma más, bueno, que yo recuerde, porque yo salgo de familia portuaria, nadie lo ha hecho de esta manera, sinceramente. Usted iba por el Callao y antes de entrar tenía que pagar al de la balanza, después tenía que pagar al tarjador, después tenía que pagar al estibador. O sea, era una rueda de coimas terrible. Eso desapareció y te felicito. Te agradezco mucho. Yo quisiera completar, Carlos, lo siguiente. Primera propuesta, lo que acabo de decir de la creación del Ministerio de Puertos, y tengo en mis manos el proyecto de ley que si el gobierno del presidente Humala lo desea, yo lo puedo hacer llegar sin ningún problema para que se evalúe. Todos somos peruanos y tenemos que ponernos el saco, la camiseta del Perú para poder aportar y ayudar. Y el segundo tema que es importante, nosotros logramos, y el ministro Cornejo me apoyó mucho, y lo logramos, retirar al puerto de Hilo del proceso de promoción de inversión privada, con la finalidad de pensar cómo desarrollar este puerto de cara a los acuerdos que había firmado el presidente García con el presidente Evo Morales el 19 de octubre del año pasado en Hilo, donde yo estuve en esa ceremonia. Para buscar que no quede simplemente en el papel ni en una foto, hay que buscar la salida, y eso es modernizar el terminal portuario de Hilo. No solamente eso significa el puerto de Hilo, sino que eso sería el inicio de la gran transformación de lo que se podría llamar la macrorregión sur. Esto que no asuste y que no ponga nerviosos a los presidentes de los gobiernos regionales, porque no es cuestión de mirar cada gobierno regional, sino generar una visión de futuro a 30, 40 años en lo que significa el desarrollo del sur, donde justamente el presidente Humala ha tenido muchísimos votos. Entonces, modernizar, ¿qué significa? Propongo una alianza estratégica con la compañía Sauder, compañía privada, que tiene una línea férrea, y esa línea férrea va hasta sus dos unidades mineras, que es Cuajone y Toquepala. A partir de Cuajone, desarrollar la construcción de una vía férrea de 257 kilómetros para que llegue hasta Desaguadero. Los bolivianos, ya conversamos con ellos, tendrían que completar la línea férrea que va de Huaqui a Desaguadero, que son 22 kilómetros, y cambiar de trocha angosta a trocha estándar como la tenemos nosotros. ¿Qué generaríamos ahí? Una malla de vía férrea importantísima de penetración para poder atraer la carga de Bolivia, la carga de Paraguay y la carga del suroeste del Brasil. No nos olvidemos que el Brasil, Carlos, mira el Asia a través de los puertos marítimos del Perú.
y básicamente el caso de Hilo. El Hilo tiene una profundidad marítima interesante, no habría necesidad de mucho dragado, tendríamos que hacer diques de abrigo y en fin, ese es un tema. El otro tema es Paraguay tiene una carga que quiere dirigirla hacia Laredo, Texas, en los Estados Unidos. Ha venido delegaciones de los Estados Unidos, hemos conversado, Cetico sí lo hemos conversado y estaría la carga cautiva para exportación por el caso de Hilo, por el puerto de Hilo. Y en el caso de Bolivia hay un proyecto que es Mutún para exportación de 400.000 toneladas, inicialmente 400.000 toneladas métricas de óxido de hierro. O sea, tenemos toda una demanda importante. Y además lograríamos, Carlos, también hacer una sinergia con el aeropuerto para convertir el aeropuerto de Hilo en un aeropuerto internacional. Le falta el balizaje. Generaríamos una zona de actividades logísticas y no nos olvidemos que está la petroquímica y el desarrollo también de la energía. ¿Qué significaría además? Generaríamos por primera vez en el Perú la creación de un puerto seco en la zona de Desaguadero. Entonces, aquí hay algo que yo creo que si alguien lo escucha, por lo menos debe evaluarlo, por lo menos debe estudiarlo. Y aquí están mis dos propuestas, una de crear la autoridad autónoma o en todo caso una modernización del puerto de Hilo, como se llame finalmente, ¿no? Que va a dar el pie del inicio de esa gran transformación del sur del Perú que requiere, necesita y tenemos la obligación de hacerlo. Y por otro lado, la creación del Ministerio de Puerto, con lo cual salvaríamos a ENAPO y sobre todo el Estado no se metería la mano al bolsillo para subvencionar los puertos provinciales. Bien, ha sido Mario Arburú Miranda, como ustedes acaban de escucharlo y verlo, con todo un bagaje de experiencia en el tema portuario que espero que le sirva al presidente de la República, don Ollanta Humala Tasso, para proyectar su gobierno. Yo quiero cerrar de esta manera. Para ser Perú, tenemos que ser peruanos. Soy Carlos Peñalosa. Esto es Red Peruana de Noticias. Será hasta la próxima.